Mi nombre es Andrea Renedo y esta es mi tarea del reto 5, ¿qué reglas se rompen?, sobre una interpretación jurídica de la lista de Schindler. Oskar Schindler es un empresario alemán afiliado al partido nazi que, tras la invasión de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a un acuerdo económico con el director de un campo de trabajos forzados para usar en su fábrica a trabajadores judíos, sin salario y en condiciones de esclavitud. Poco a poco va tomando conciencia del proceso del genocidio de los judíos por parte de los nazis y cambia de actitud. En 1933, 9 millones de judíos vivían en los 21 países de Europa, que serían ocupados por Alemania durante la guerra. Para 1945, 2 de cada 3 judíos europeos habían sido asesinados. Aunque los judíos eran víctimas principales, más de 250.000 gitanos también resultaron víctimas del genocidio nazi. Cuando la tiranía nazi comenzó a extenderse por Europa de 1933 a 1945, millones de personas inocentes fueron perseguidas y asesinadas. Más de 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron también asesinados, debido a su nacionalidad. Los polacos fueron enviados a realizar trabajos forzados y como resultado casi 2 millones murieron. La historia hace referencia a varios de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el artículo 2, el que establece que cualquier persona tiene todos los derechos y libertades de la Declaración, independientemente de su religión, junto con el artículo 3, que es el derecho a la vida, y la libertad a no ser sometidos a la esclavitud. También se hace referencia al artículo 4, nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Referencia también al artículo 5, que refiere a no tratos crueles o inhumanos, caso que se mostró que toda persona con religión judía era perseguida, detenida, confinada, forzada y esclavizada. También hace referencia al artículo 6, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 7, todos son iguales ante la ley, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, representando en la pantalla que todos los judíos fueron privados de su libertad arbitrariamente. También tenemos el artículo 17, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. La violación hacia este se refleja cuando desalojan a los judíos de sus casas y están obligados a vivir con judíos desconocidos. También hace referente al artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, es de investigar y recibir informaciones y opiniones, de difundirlas sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión. Se ve violado cuando los judíos van hacia sus nuevos alojamientos y los alemanes comienzan a tirarles cosas y una niña grita «¡Adiós, judíos!». Y por último, también se demuestra como el artículo 23, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a lo cual la película muestra cómo eran forzados a trabajar bajo condiciones inhumanas. La Amnistía Internacional, en su sección de Cine y Derechos Humanos, recomienda esta película para invitar a la reflexión sobre la necesidad de un sistema universal de derechos que garantice el reconocimiento y el respeto de la dignidad de todos los seres humanos. En este sentido, la película retrata uno de los acontecimientos que dieron origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El preámbulo de la declaración sostiene que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Derechos que fueron negados a millones de personas durante el genocidio nazi y la Segunda Guerra Mundial. No es difícil comprender que, terminada la guerra y conocidos los crímenes nazis, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, adoptaran la DUE
como afirmación del respeto y promoción de los derechos humanos. La propia afirmación de la ONU tuvo el fin principal de conservar el mantenimiento de la paz y la seguridad. Sin embargo, pese a que la declaración enumera y define lo más importante de los derechos, no vincula a los estados a ningún mecanismo jurídico de control a los que las personas acuden en caso de un estado que incumpla lo estipulado. Frente a este vacío se ha generado un desarrollo institucional que impulsó la creación de órganos dentro de la ONU, entre los que se encuentra la Asamblea General, la Secretaría General y el Consejo Económico y Social, todos encargados de la promoción y la protección de los derechos humanos. Concluyendo, se puede decir que el que no conoce su historia tiene a repetirla, dado que los eventos de las guerras mundiales son solo un reflejo de la historia de las conquistas de los continentes o pueblos originarios. Todo acto de violencia hacia otra persona nunca será justificada, por lo que la historia nos dice que el principio de la armonía es el del respeto al derecho ajeno, no solo como individuo, sino también como una soberanía nacional de los estados.